46ª rosa. Rezarlo en comunidad. De cuantos modos hay de rezar el rosario, el más glorioso para Dios y saludable para el alma, como también el más terrible para el diablo, es salmodiarlo o rezarlo públicamente a dos coros. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos reunidos en el cielo le cantan incesantemente alabanzas. Los justos de la tierra, reunidos en varias comunidades, le ruegan colectivamente día y noche. Nuestro Señor aconsejó expresamente tal práctica a sus apóstoles y discípulos, prometiéndoles que cuantas veces se reuniesen 2 o 3 en su nombre se encontraría en medio de ellos. Qué dicha estar en compañía de Jesús. Sin embargo, para poseerle basta con reunirse a rezar el rosario. Estar en compañía de Jesucristo. He ahí la razón por la que los primeros cristianos se reunían tan a menudo, a despecho de las persecuciones de los emperadores que les prohibían congregarse. Preferían exponerse a la muerte a faltar a sus asambleas, en las que estaban ciertos de tener en su compañía a Jesús. Este modo de oración es más saludable al alma por estos motivos. Primero, porque el espíritu está ordinariamente más atento en la oración pública que en la oración en privado. Segundo, cuando se reza en comunidad, las oraciones de cada individuo se hacen comunes a toda la asamblea, y no forman todas juntas más que una sola oración. De suerte que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor compensa su falta. El fuerte sostiene al débil, el fervoroso enardece al tibio, el rico enriquece al pobre, el malo pasa entre los buenos. ¿Cómo vender una medida de cizaña? Basta mezclarla con 4 o 5 fanegas de trigo bueno. Tercero, una persona que reza el rosario sola tiene solamente el mérito de un rosario. Pero si lo reza con 30 personas, adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública. ¡Qué ganancia! ¡Qué ventaja! Cuarto, Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del rosario que se rezaba a 2 coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió 100 días de indulgencia cuantas veces se rezara a 2 coros. Estos son los términos de su breve que empieza: Ad perpetuam rei memoriam, año 1626. Así que todas las veces que se reza el rosario en comunidad se ganan 100 días de indulgencia. Quinto, esta oración pública es más poderosa para apaciguar la ira de Dios y alcanzar su misericordia que la oración particular, y la Iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, se sirvió de esa forma de oración en los tiempos de miserias y calamidades públicas. El Papa Gregorio XIII declara en una bula que es forzoso creer piadosamente que las oraciones públicas y las procesiones de los cofrades del Santo Rosario habían contribuido mucho a obtener de Dios la gran victoria que los cristianos ganaron en el Golfo de Lepanto sobre la armada de los turcos el primer domingo de octubre del año 1571. Luis el Justo, de feliz memoria, sitiando la Rochela, donde tenían los herejes revolucionarios sus fuertes, escribía a la reina su madre para que se hiciesen oraciones públicas por la prosperidad de su ejército. La reina resolvió organizar rosarios públicos en la iglesia de los hermanos predicadores del barrio de San Honorato de París, lo que cumplió con el mayor esmero el señor arzobispo. Se empezó esta devoción el 20 de mayo de 1628. Asistieron la reina madre y la reina regente, así como el duque de Orleans, los eminentísimos señores cardenales de la Rochefoucauld y de Berulle, muchos prelados, toda la corte y una multitud innumerable de pueblo. El señor arzobispo leía en alta voz las meditaciones sobre los misterios del rosario, y empezaba a continuación el Padre Nuestro y el Ave María de cada decena, que los religiosos y asistentes contestaban.
Después del rosario llevaban en procesión la imagen de la Santísima Virgen cantando sus letanías. Continuóse esta devoción todos los sábados con admirable fervor y bendición evidente del cielo, pues el rey triunfó sobre los ingleses en la isla de Ré y entró victoriosamente en La Rochela el día de Todos los Santos del mismo año, lo que demuestra la fuerza de la oración pública. En fin, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible para el demonio, pues se constituye por tal medio un cuerpo de ejército para atacarle. Triunfa algunas veces con facilidad de la oración particular, pero si ésta se une a la de los demás, entonces con gran dificultad podrá conseguir su propósito. Es fácil romper una varita, pero si la unís a otra y hacéis un haz, no podréis romperla. Los soldados se unen en cuerpo de ejército para combatir a sus enemigos. Los malos se unen con frecuencia para sus excesos y sus bailes. Los mismos demonios se unen para perdernos. ¿Por qué pues los cristianos no han de unirse para estar en compañía de Jesucristo, para apaciguar la ira de Dios, para alcanzar su gracia y su misericordia y para vencer y abatir más poderosamente a los demonios? Amados cofrades del Rosario, sea que viváis en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia parroquial o de una capilla, id a ella al menos todas las tardes y con permiso del señor rector de dicha parroquia y en compañía de cuantos lo deseen, rezad el rosario a dos coros. Haced lo mismo en vuestra casa o en la de un particular cualquiera del pueblo si no tenéis la comodidad de la iglesia o capilla. Es una santa práctica que Dios, por su misericordia, estableció en los lugares en que di misiones, para conservar y aumentar el fruto e impedir el pecado. En esas villas y aldeas, antes de establecer el rosario, solo bailes, excesos, disolución, inmodestias, juramentos, querellas y divisiones se veían. Únicamente se escuchaban canciones deshonestas y palabras de doble sentido. Al presente no se oyen más que los cánticos y la salmodia del Padre Nuestro y el Ave María. Solo se ven santas compañías de 20, 30, 100 y más personas que cantan como religiosos alabanzas a Dios en una hora determinada. Hay también lugares en que diariamente se reza el rosario en comunidad en 3 tiempos del día. ¡Qué bendición del cielo! Como por todas partes hay réprobos, no dudéis de que hay en los lugares donde vivís algunos malos que desdeñarán de venir a vuestro rosario, que os ridiculizarán quizás y aún harán cuanto puedan con sus malas palabras y ejemplos para impediros continuar este santo ejercicio, pero resistid. Como tales desgraciados han de estar para siempre separados de Dios y de su paraíso en el infierno, es preciso que aquí anticipadamente en la tierra se separen de Jesucristo y de sus servidores y siervas. 47ª Rosa. Todos los días. Separaos de los malos, pueblo de Dios, almas predestinadas, y para escapar y salvaros de en medio de los que se condenan por su impiedad, indevoción y ociosidad, decidíos sin pérdida de tiempo a rezar con frecuencia el Santo Rosario, con fe, con humildad, con confianza y con perseverancia. Quien piense seriamente en el mandato de Jesucristo de que oremos siempre en su ejemplo, en las inmensas necesidades que tenemos de la oración a causa de nuestras tinieblas, ignorancias y debilidades, y de la multitud de nuestros enemigos, no se contentará ciertamente con rezar el rosario una vez al año, según ordena la Cofradía del Rosario Perpetuo, ni todas las semanas como la del rosario ordinario prescribe, sino que lo rezará todos los días, sin faltar uno, como la Cofradía del Rosario cotidiano señala, aunque no tenga otra obligación que la de salvarse. Es necesario orar siempre, no cesar de orar. Son estas palabras eternas de Jesucristo que es forzoso creer y practicar bajo pena de condenación.
Explicadlas como queráis, con tal de que no las expliquéis a la moda, a fin de no practicarlas a la moda. Jesucristo nos dio su verdadera explicación en los ejemplos que nos ha dejado. Como si el día no le bastase, empleaba la noche en la oración. Con frecuencia repetía a sus apóstoles estas dos palabras: velad y orad. La carne es débil, la tentación próxima y continua. Si no oráis siempre, caeréis. Como quiera que creyeron que lo que nuestro Señor les decía era sólo de consejo, interpretaron estas palabras a la moda y por eso cayeron en la tentación y en el pecado, aun estando en compañía de Jesucristo. Si quieres vivir, amado cofrade, a la moda y condenarte a la moda, es decir, si transiges con caer de vez en cuando en pecado mortal, pensando confesarte después, si evitas los pecados groseros y escandalosos y conservas las apariencias de la hombría de bien, no son necesarias tantas oraciones ni que reces tantos rosarios. Una pequeña oración por la mañana y por la tarde, unos cuantos rosarios que te sean impuestos en penitencia y algunas decenas de avemarías cuando te vinieren en gana, son bastante para parecer ante el mundo como cristiano. Si hicieras menos, te acercarías al libertinaje. Si hicieras más, te aproximarías a la excepción, a la gazmoñería. Pero si como verdadero cristiano que desea de veras salvarse y caminar por el sendero de los santos, quieres no caer de ningún modo en pecado mortal, ni romper todas las ligaduras y apagar todos los dardos encendidos del diablo, es necesario que reces siempre como enseñó Jesucristo. Por tanto, es necesario al menos que reces diariamente el rosario u otras oraciones equivalentes. Y repito, al menos porque ese será el fruto que conseguirás rezando el rosario todos los días. Evitar todos los pecados mortales y vencer todas las tentaciones en medio de los torrentes de iniquidad del mundo, que arrastran con frecuencia los más seguros, en medio de las espesas tinieblas que ciegan con frecuencia los más iluminados, en medio de los espíritus malignos que más diestros que nunca y con menos tiempo para tentar, lo hacen con mayor habilidad y éxito. Oh, qué maravilla de la gracia del Santo Rosario, poder escapar del mundo, del demonio y de la carne y salvarte para el cielo. Si no queréis creer lo que os digo, creed en vuestra propia experiencia. Yo os pregunto si cuando solo hacíais un poco de oración como se hace en el mundo y del modo que ordinariamente se hace, podíais evitar faltas graves y grandes pecados que por vuestra ceguera os parecían pequeños. Abrid pues los ojos y para vivir y morir santamente, sin pecados, al menos mortales, orad siempre. Rezad todos los días el rosario, como lo hacían en otro tiempo los cofrades al establecerse la cofradía. La Santísima Virgen, al dárselo a Santo Domingo, le ordenó que lo rezase e hiciera rezar todos los días. Y el santo no recibía en la cofradía a ninguno como no estuviera resuelto a rezarlo diariamente. Si ahora no se exige en la cofradía del rosario ordinario más que un rosario por semana, es porque el fervor se ha apagado y se ha enfriado la caridad. Es preciso también advertir tres cosas. La primera, que si deseáis inscribiros en la cofradía del rosario cotidiano y participar de las oraciones y méritos de los que están en ella, no basta con ser inscrito en la cofradía del rosario ordinario o tomar solamente la resolución de rezar el rosario todos los días. Es preciso además dar vuestro nombre a los que tienen potestad para inscribiros, y es conveniente confesar y comulgar en la ocasión de ser recibidos cofrades por esta intención. La razón de la mencionada advertencia consiste en que el rosario ordinario no envuelve el cotidiano, pero el rosario cotidiano implica el ordinario. Lo segundo que debe tenerse en cuenta es que no hay, absolutamente hablando, ningún pecado, ni aun venial, en faltar de rezar el rosario diario, ni el semanal, ni el anual.
Y lo tercero, que cuando la enfermedad, obediencia legítima, necesidad u olvido involuntario son causa de que no podáis rezar el rosario, no dejáis por eso de tener su mérito, y no perdéis la participación en los rosarios de los otros cofrades. Y por eso no es necesario en absoluto que al día siguiente recéis 2 rosarios para suplir al que habéis faltado, sin culpa vuestra según yo supongo. Si no obstante la enfermedad os permitiera rezar una parte del rosario, debéis rezarla. Bienaventurados, oh Jesús nuestro Señor, los cofrades del rosario cotidiano, que todos los días están alrededor vuestro y en vuestra casita de Nazaret, alrededor de vuestra cruz sobre el Calvario y alrededor de vuestro trono en los cielos, para meditar y contemplar vuestros misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Oh, qué felices son en la tierra por las gracias especiales que les comunicáis, y qué dichosos serán en el cielo, donde os alabarán de modo especial por los siglos de los siglos. Además, es preciso rezar el rosario con fe, según las palabras de Jesucristo. Creed que recibiréis de Dios lo que le pidáis y os escuchará. Os dirá, hágase como has creído. Si alguno necesita sabiduría, que la pida a Dios con fe, sin dudar rezando el rosario, y se le dará. Es también necesario rezar con humildad, como el publicano que estaba con las 2 rodillas en tierra, y no con una rodilla en el aire o sobre un banco como los mundanos. Estaba al fondo de la iglesia y no en el santuario como el fariseo. Tenía los ojos bajos hacia el suelo, sin atreverse a mirar al cielo, y no con la cabeza levantada, mirando acá y allá como el fariseo. Y golpeaba su pecho confesándose pecador y pidiendo perdón. Y no como el fariseo que se vanagloriaba de sus buenas obras despreciando a los demás en sus oraciones. Guardaos de la orgullosa oración del fariseo que le volvía más endurecido y maldito. Imitad en cambio la humildad del publicano en su oración, que le obtuvo la remisión de sus pecados. Tened cuidado en no tender a lo extraordinario y de no pedir y desear conocimientos extraordinarios, visiones, revelaciones y otras gracias milagrosas que algunas veces se han comunicado a ciertos santos en el rezo del rosario. La fe sola es suficiente en la actualidad, puesto que el Evangelio y todas las devociones y prácticas de piedad son suficientemente establecidas. No omitáis jamás la más mínima parte del rosario en vuestros desalientos, sequedades y decaimientos interiores. Eso sería señal de orgullo e infidelidad. Sino como bravos campeones de Jesús y María, sin ver, sentir, ni gustar nada, rezad en medio de toda vuestra sequedad el Padre Nuestro y el Ave María, pensando lo mejor que podáis en los misterios. No deseéis los bombones y golosinas de los niños para comer vuestro pan cotidiano, y para imitar con más perfección a Jesucristo en su agonía, prolongad vuestro rosario cuando tengáis más trabajo para rezarlo, para que pueda aplicarse a vosotros lo dicho de Jesucristo cuando estaba en la agonía de la oración. Oraba más largamente. En fin, orad con mucha confianza, fundada en la bondad y liberalidad infinita de Dios, y en las promesas de Jesucristo. Dios es un manantial de agua viva que afluye al corazón de los que oran. Jesucristo es el pecho del Padre Eterno, lleno de la leche de la gracia y de la verdad. El mayor deseo del Padre Eterno con relación a nosotros es comunicarnos las aguas saludables de su gracia y misericordia, y exclama: «Venid a beber de mis aguas por la oración». Y cuando no se le pide, se lamenta de que se le abandona. Se proporciona un gran placer a Jesucristo pidiéndole sus gracias, y mayor satisfacción todavía que procura a las madres naturales dar a sus hijos el néctar de sus pechos. La oración es el canal de la gracia de Dios y a modo de pecho maternal de Jesucristo. Si no se acude a ella como deben hacerlo todos los hijos de Dios, Jesucristo se queja amorosamente. Hasta ahora nada me habéis pedido, pedidme y os daré, buscad y encontraréis,
llamad a mi puerta que yo os la abriré. Y para animarnos más a rogarle con confianza, empeña su palabra de que el Eterno Padre nos concederá cuanto le pidamos en su nombre, en el nombre de Jesús.